Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 1.32. El análisis del material del paciente. En el psicoanálisis clásico se emplea buen número de procedimientos terapéuticos en diversos grados. Caracteriza todas las técnicas consideradas analíticas el que tiene por objetivo directo incrementar el insight que el paciente tiene de sí mismo. Algunos procedimientos no facilitan el insight pero refuerzan las funciones del yo necesarias para llegar a la comprensión. Por ejemplo, la abreación puede lograr que se produzca una descarga suficiente de la tensión instintual, de modo que el yo asediado no se sienta ya en peligro inminente. El yo así tranquilizado puede observar, pensar, recordar y juzgar funciones que había perdido en el estado de ansiedad aguda. Entonces se hace posible el insight. La abreacción es uno de los procedimientos no analíticos frecuentemente aplicados en el tratamiento psicoanalítico. Con frecuencia es una condición indispensable para el insight. Los procedimientos analíticos son aquellos que bloquean o reducen la capacidad de insight y comprensión. El ejemplo de cualquier medida o método de acción que reduce las funciones yoicas de observar, pensar y juzgar entra en esta categoría. Son ejemplos obvios la administración de ciertas drogas y de intoxicantes, las seguridades dadas pronto y fácilmente, ciertos tipos de gratificaciones transferenciales, digresiones, etc. El procedimiento analítico más importante es la interpretación. Todos los demás le están subordinados, tanto teórica como prácticamente. Todos los procedimientos analíticos son pasos que conducen a una interpretación o que hacen efectiva una interpretación. Evibri, 1954, Gill, 1954, Menninger, 1958. Analizar es una expresión taquigráfica que alude al procedimiento que favorece el insight. Suele comprender 4 procedimientos: confrontación, aclaración, interpretación y traslaboración. En los capítulos que siguen veremos ampliamente con ejemplos clínicos cómo se emplea cada uno de los procedimientos. Ahora me limitaré a dar definiciones e ilustraciones simples. El primer paso para analizar un fenómeno psíquico es la confrontación. El fenómeno en cuestión tiene que hacerse evidente, tiene que resultar explícito para el yo consciente del paciente. Por ejemplo, antes de poder interpretar la razón que pueda tener un paciente para evitar cierto tema en la hora de la consulta, tengo que ponerlo frente al hecho de que está evitando algo. A veces el mismo paciente reconocerá el hecho y me evitará ese trabajo. Pero antes de pasar a otra cosa, debo quedar asentado que el paciente discierne dentro de sí el fenómeno psíquico que estamos tratando de analizar. La confrontación lleva al paso siguiente, la aclaración. Por lo general, estos dos procedimientos se funden, pero me parece bueno separarlos porque hay cosas en que cada uno de ellos ocasiona problemas distintos. La aclaración se refiere a aquellas actividades que tienden a enfocar nítidamente los fenómenos psíquicos que se están analizando. Hay que extraer los detalles significantes y separarlos cuidadosamente de la materia extraña. La verdad o forma especial del fenómeno que se trate ha de separarse y aislarse. Tomemos un ejemplo sencillo. Tengo un paciente, el señor N, y le hago ver el hecho de que está resintiéndose y él no lo reconoce. Parece estar huyendo de algo. Las ocasiones ulteriores del paciente tal vez llevan hacia la revelación del por qué o a qué se resiste. Tomemos el primer caso. Las asociaciones del paciente resistente le inducen a hablar de diversos acontecimientos del pasado fin de semana. El señor N fue a una reunión de padres y maestros en la escuela de su hija y se sintió avergonzado por la presencia de tantos padres de aspecto acomodado. Eso le recuerda a su infancia y cómo le angustiaba ver a su padre tratando de congraciarse con sus clientes adinerados. Su padre era un tirano cuando trataba con sus empleados y un lambiscón con los ricos. Temió a su padre hasta que salió de casa para ir a la universidad.
Después sintió desprecio por él. Todavía lo siente, pero no lo deja ver. Por lo demás, no serviría de nada porque su padre es demasiado viejo para cambiar. Debe andar ya por los 60 y el poco pelo que le queda está ya todo cano. El paciente queda callado. Tuve la impresión de que las asociaciones de N señalaban ciertos sentimientos que tenía para conmigo y que eran esos sentimientos los que le habían hecho resistirse en la primera parte de la hora. Me parecía también que probablemente se trataría de desprecio, y más concretamente del miedo que tenía el paciente de manifestarme directamente el desprecio que le inspiro. Cuando el paciente se quedó callado, dije que me preguntaba si no sentiría algún desprecio por otro hombre canoso. El paciente enrojeció. Su primera respuesta fue: creo que usted piensa que me refería a usted, pero no es así. No siento ningún desprecio por usted, porque habría de sentirlo. Usted me trata muy bien casi siempre. No tengo idea de cómo tratará a su familia o a sus amigos. Es cosa que no me incumbe. La mejor es uno de esos que pisotean a los pequeños y se doblega ante los grandes. No lo sé y no me importa. En aquel punto proseguí con el asunto. Repuse que me parecía que aliviaba no saber cómo era yo fuera de la hora de consulta. De haber sabido, tal vez hubiera sentido desprecio por mí y hubiera temido de decírmelo en mi cara. El señor N estuvo callado unos segundos y respondió que me imaginaba haciendo algo despreciable. No hubiera sabido qué hacer con el dato. Esto le recordó una ocasión, hacía unas cuantas semanas. Había estado en un restaurante y oído una enojosa voz de un hombre que maltrataba a un mesero. Cosa de un instante. Aquella voz le pareció la mía y el dorso del hombre se parecía al mío. A los pocos momentos se sintió aliviado al ver que no era así. Ahora era posible decirle al paciente que trataba de no sentir desprecio por mí, porque si lo sentía temería manifestarlo igual que con su padre. Era esta compleja pauta específica de reacciones emocionales la que le había que aclarar antes de seguir con el análisis de sus resistencias. El tercer paso del análisis es la interpretación. Es el procedimiento que distingue el psicoanálisis de las demás psicoterapias, porque en psicoanálisis la interpretación es el instrumento último y decisivo. Todos los demás procedimientos preparan la interpretación o la amplifican, y ellos mismos quizá tengan que ser interpretados. Interpretar significa hacer consciente un fenómeno inconsciente. Más exactamente, significa hacer consciente el significado, el orden, la historia, el modo o la causa inconsciente de un suceso psíquico dado. Esto por lo general requiere más de una intervención. El análisis emplea su propio inconsciente, su empatía o intuición, así como sus conocimientos teóricos para llegar a una interpretación. Al interpretar, vamos más allá de lo directamente observable y atribuimos significado y causabilidad a un fenómeno psicológico. Necesitamos ver las reacciones del paciente para poder determinar la validez que merece nuestra interpretación. Evibring 1954, Fenichel 1945A y la lista adicional de lecturas. Los procedimientos de aclaración e interpretación están íntimamente entrelazados. Con gran frecuencia, la aclaración lleva a una interpretación que hace volver a una aclaración ulterior. Chris, 1951. El caso clínico arriba citado así lo indica. Pongamos ahora un ejemplo de interpretación con validación por el mismo paciente. En una sesión, unas 2 semanas después de la ya mencionada, el señor N me comunica un fragmento de su sueño. Todo cuanto puede recordar es que espera a que cambie la luz roja del semáforo cuando siente que alguien le golpea por detrás. Sale furioso y ve con alivio que solo era un niño montando en una bicicleta. Su carro no había sufrido daño. Las asociaciones conducen al señor N a su gusto por los carros, sobre todo los deportivos. Le gustaba en particular la sensación de adelantar a toda prisa a esos gordos y viejos carros caros. Los carros caros parecen muy fuertes, pero se desintegran en unos cuantos años. Su pequeño carro deportivo corre más, sube más, dura más
que los Cadillacs, los Lincolns y los Rolls Royces. Sabe que es una exageración, pero le gusta pensarlo así, le halaga. Debe ser un vestigio de sus días de atleta en que le gustaba ser el más débil que derrotaba al favorito. Su padre era un fan del deporte y siempre estaba ridiculizando los éxitos de mi paciente. Pretendía su padre haber sido un gran atleta en sus tiempos, pero nunca lo probó. Era un exhibicionista y el señor N no ponía en duda que realmente hubiera sido capaz de lograr algo. Su padre coqueteaba con una mesera en el café o hacía alguna observación sexual acerca de las mujeres que pasaban, pero daba la impresión de alardear. De haber sido realmente sexual, no hubiera tenido que presumir. Es patente que el material del paciente muestra la comparación entre él y su padre en cuestiones de capacidad sexual. También está relacionado con las personas que se hacen pasar por lo que no son. El afecto más fuerte en sus asociaciones fue el momento en que dijo que le halagaba la fantasía de ganar a los carros grandes. Sabía que era una desfiguración, pero le gustaba imaginárselo. En el sueño, su furor se cambiaba por alivio cuando descubre que quien lo había golpeado era solo un niño montando bicicleta. Me pareció que aquellos dos elementos cargados de afecto debían contener la clave del significado del sueño y de la consulta analítica. Interpreté para mí que el niño en bicicleta significaba un niño que se masturbaba. La luz roja, red light, probablemente se refería a la prostitución, ya que es común llamar zona roja, red light district, a los lugares donde suelen estar las prostitutas. Yo ya sabía que mi cliente decía amar a su esposa, pero prefería cohabitar con prostitutas. Hasta este punto del análisis, el paciente no tenía recuerdos de la vida sexual de sus padres, pero solía mencionar los coqueteos de su padre con las meseras, que me parecieron recuerdos encubridores. Por eso me pareció deber orientar mi interpretación en dirección de su actividad adulta, de superioridad, respecto de sus preocupaciones infantiles por la vida sexual de su padre. Deliberadamente pasé por alto de momento todas las referencias a golpear detrás de enojo, etc. Hacia el final de la visita dije al señor N que lo veía debatirse con sus sentimientos acerca de la vida sexual de su padre. Parecía decir que su padre no era un hombre muy potente, pero me preguntaba yo si siempre lo había pensado así. El paciente respondió rápidamente, de hecho con demasiada celeridad. En esencia parecía correrle prisa convenir en que su padre siempre le había parecido arrogante, baladrón y pretencioso. Ignoraba cómo sería su vida sexual con su madre, pero estaba seguro de que no había sido muy satisfactoria. Su madre era enfermiza e infeliz. Pasaba casi toda la vida quejándose con él de su padre. El señor N estaba casi seguro de que su madre le disgustaba el sexo, pero no podía probarlo. Intervine en un punto y dije que suponía que la idea de que su madre no gustara de la actividad sexual con su padre le halagaba. El paciente dijo que no le halagaba, pero tenía que reconocer que le preocupaba cierta satisfacción, como un triunfo sobre el viejo. De hecho, recuerda que de haber hallado revistas de mujeres desnudas ocultas en la recámara de su padre. Recuerda también que una vez halló una cajita de preservativos bajo la almohada de su padre cuando él era adolescente y pensó, mi padre debe andar con prostitutas. Intervine y señalé que los preservativos bajo la almohada de su padre más bien parecían indicar que los usaría con su madre, que dormía en la misma cama. Pero el señor N tenía empeño en creer su fantasía, realización del deseo de que su madre no quería la actividad sexual con su padre y que éste no era muy potente. El paciente quedó callado y terminó la hora. Al día siguiente empezó a contarme que estaba furioso conmigo cuando salió de la consulta. Iba manejando locamente tratando de adelantar a todos los vehículos en la supercarretera, sobre todo los carros. Después, súbitamente, le
le acometió el impulso de echar carrera de un Rolls Royce si encontraba uno. Un pensamiento fugitivo atravesó su mente. En la delantera del Rolls Royce iban las iniciales RR. De repente comprendió que aquellas eran las iniciales del Dr. Grinson. Entonces empezó a reír solo en su coche. El viejo debe tener razón, pensó. Me halaga imaginar que mi madre me prefería a mí y que yo podía vencer a mi padre. Después me pregunté si aquello tenía algo que ver con mi propia complicada vida sexual con mi mujer. Yo creo que esta viñeta clínica ilustra los complicados pasos que entran en una simple interpretación, así como que se debe esperar a las respuestas clínicas del paciente para determinar si uno va por buen camino. La reacción afectiva del paciente a mi primera intervención, su prisa en responder, me indicaron que había dado con algo muy sensible. Los nuevos recuerdos de las revistas de mujeres, los preservativos confirmaron en lo esencial, iba yo bien. Sus reacciones después de la visita, su cólera, la asociación con los Rolls Royce, la risa y el enlace con su propia vida sexual parecían indicar que la dosificación y el timing eran acertados. En el tomo 2 veremos más cerca la interpretación. El cuarto paso del análisis es la traslaboración. Se trata de una compleja serie de procedimientos y procesos que produce después de presentarse el insight, la labor analítica que hace posible el que el insight lleve a un cambio en la translaboración. Grinson, 1965b. Principalmente se trata de las exploraciones repetitivas, progresivas y elaboradas de las resistencias que se oponen a que el insight conduzca a un cambio. Además de enchazar o profundizar el análisis de las resistencias, son también de particular importancia las reconstrucciones. La traslaboración pone en movimiento muchos procesos circulares en los que el insight, el recuerdo y el cambio de comportamiento se influyen mutuamente. Chris, 1956a, 1956b. Para ilustrar este concepto de traslaboración, volvamos al caso del señor N. En la primera sección dije cómo había interpretado su fantasía ilusoria de que a su madre no le gustaba la relación sexual y que por eso rechazaba al padre sexualmente, amén de que el padre era impotente. No le gustó mi interpretación, pero más adelante, aquel mismo día, comprendió que parecía atinada. Para cuando vino a la siguiente cita, había amplificado este insight y lo había relacionado con el hecho de que su propia vida sexual con su esposa estaba trastornada. Lo más difícil para él era mirar a su mujer al día siguiente de haber tenido con ella relaciones sexuales. Sentía que la detestaba por haberse conducido sexualmente. Cuando yo lo puse en duda, relacionó sus reacciones con el recuerdo infantil de su madre, lo humillara por masturbarse. Pero en las semanas siguientes, el señor N cada vez fue adquiriendo mayor conciencia del hecho de que junto a su deseo de que su esposa gozara sexualmente con él, la despreciaba cuando ella se excitaba sexualmente. La sensación de que ella le aborrecía después del coito era una proyección de sus propios sentimientos. Poco después, recordó el señor N, una vez que su madre hizo un malicioso guiño a su padre al ver dos perros copulando en la calle. Al principio hubo poco afecto en relación a este recuerdo, pero el paciente se condujo extrañamente con su esposa en aquel tiempo. La encontraba en extremo desagradable, la evitaba por completo sexualmente y buscaba a prostitutas. Yo interpreté por él que parecía estar actuando como él creía que actuaba su padre. El paciente replicó que él no culpaba a su padre por evitar a su madre sexualmente, aunque su madre había sido una mujer atractiva. Él recordaba haberla visto alguna vez en la cama y que no era precisamente un premio de belleza. La veía el rostro enrojecido y sudoroso, el pelo lacio
y él notaba un olor repulsivo. Estos recuerdos se asociaban con la enfermedad y la menstruación. Yo interpreté que la menstruación se relacionaba con las perras en el celo. Después reconstituí para N que era probable que el cuadro de su madre con el rostro enrojecido y sudoroso y el olor repulsivo estuviera relacionado con el verla en el coito con el padre. Apunté la posibilidad de que la idea de que a su madre no le gustaba el sexo y los muchos recuerdos de los coqueteos de su padre con otras mujeres fueran intentos de negar el recuerdo subconsciente de haber visto a su madre excitada sexualmente por su padre. Señalé que el recuerdo de su madre guiñándole el ojo al padre mientras los perros se copulaban era también un recuerdo encubridor de este tipo. El señor N convino en que mi reconstrucción parecía plausible, pero que le dejaba frío. En otra visita siguiente le dije que el desdén sexual por su mujer y el andar con prostitutas eran otros intentos de probar que las mujeres buenas, las mujeres casadas, las que son madres, no se preocupaban por lo sexual y que los maridos de esas mujeres no cohabitaban con ellas. A la semana siguiente a esta interpretación, el paciente comunicó haber tenido la experiencia sexual más satisfactoria de su vida hasta entonces con su esposa. Siguieron a esto varias semanas de resistencia al análisis y a lo sexual, basada en la idea de que todos los mayores son hipócritas y mentirosos, salvo unos cuantos rebeldes y montaraces. Una vez más, N se debatía con los conflictos infantiles en torno a la vida sexual de sus padres. Había tenido que renunciar a su negación de la existencia de la sexualidad de ellos, pero los odiaba y despreciaba por su hipocresía. La madre guiñándole el ojo al padre era el comprendido de esto. Su esposa también era falsa, y lo mismo yo y mi esposa. Las únicas personas decentes eran las que huían de la sociedad y de los convencionalismos. Era más honrado pagar los servicios sexuales con dinero y no con costosas residencias, vestidos, pieles, carros, etc. Yo interpreté para su beneficio que aquello parecía un intento de rebajar a su padre y a su madre y a otras personas casadas por la rabia y la envidia que le daba el guiño de su madre. Bajo su desprecio se ocultaba la envidia, y hubiera reaccionado de modo muy distinto si el guiño hubiera sido para él y no para su padre. Reaccionó a esta interpretación y la ulterior reconstrucción con hosco enojo y resistencia. Después, lentamente, durante un periodo de varias semanas, empezó a cavilar en la relación entre desprecio y envidia. Comprendía que podía tener algún mérito mi formulación. Reconocía a regañadientes que yo tenía razón y le repugnaba renunciar a la idea de que la madre no quería cohabitar con el padre y prefería renunciar al sexo. Si tenía relaciones sexuales era con sometimiento, y a continuación él hacía impotente al padre en su imaginación. La idea de que su padre excitara sexualmente a su madre lo ponía furioso o lo indignaba. Se sentía como un chiquillo o como un adulto superior. Quizá debiera dejarlos con su vida sexual y dedicarse a él, a la suya. Creo que este material ilustra algo de la labor que entraña la translaboración. Lo descrito abarca un periodo de unos 6 meses. Empieza con el sueño del paciente en su coche deportivo, la luz roja y el niño que lo golpea con su bicicleta. Desde entonces, de vez en cuando trabajamos con el problema de sus reacciones emocionales a la vida sexual de sus padres y cómo eso determinó sus propias dificultades sexuales. En la superficie había superioridad respecto del padre y simpatía para con la madre. El padre era un presumido impotente y la madre una no virgen renuente. A continuación, frente a grandes resistencias, hallamos llamaradas de ira contra el padre y la madre. Después, la madre resultaba repulsiva y él despreciaba a sus dos progenitores. Hacia el final de este periodo descubrimos envidia de la vida sexual de los padres. Finalmente, el señor N tuvo la noción de que tal vez los dos tenían derecho al retiro y a la vida privada en su recámara y que él debía hacer otro tanto.
Este no fue el fin del problema sexual de N, pero demuestra la consecución de bastante cantidad de insight útil. Hubo muchos movimientos hacia atrás y hacia adelante, pero continuó con el progreso. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad no se tocó en este periodo, pero se resumió posteriormente. Hubo instrucciones de otros problemas y durante periodos más largos y breves, los problemas sexuales pasaron al fondo o se complicaron con ingredientes de agresión. Hubo también fases regresivas en las que la libido estuvo implicada en otros niveles, pero mi objetivo era mostrar un ejemplo de la traslaboración en psicoanálisis. Debe observarse que parte de la labor de traslaboración la realiza el paciente fuera de la consulta. La traslaboración es el elemento que más tiempo consume en la terapia psicoanalítica. Solo raramente conduce el insight con mucha rapidez a un cambio de comportamiento y entonces generalmente es transitorio y queda aislada y no integrado. De ordinario se requiere mucho para sobreponerse a las poderosas fuerzas que se oponen al cambio y para asentar cambios estructurales duraderos. La interesante relación entre el trabajo de duelo y la traslaboración, la importancia de la compulsión a la repetición y el instinto de muerte se estudiarán en el tomo 2. Véase también Freud 1914c, 1926a, 1937a, Pfennig en 1941, capítulo 6, Green-Nacre 1956, Chris 1956, 1956b, Grinson 1965b. Los 4 pasos que he esbozado representan una versión esquemática de lo que se entiende por analizar un hecho psíquico. Todos los pasos son necesarios, pero algunos pueden darlos espontáneamente el paciente, sobre todo la confrontación o parte de la aclaración. Estos pasos no siempre siguen exactamente el orden descrito, ya que cada procedimiento puede producir nuevas resistencias que habrán de tratarse primero, o bien una interpretación puede proceder a una aclaración y facilitar la aclaración de un fenómeno dado. Otra variable es el hecho de que los imponderables de la vida cotidiana pueden invadir la vida del paciente y tomar la procedencia por razones psicoeconómicas, sobre todo los demás que entran en el análisis. De todos modos, la confrontación, la aclaración, la interpretación y la traslaboración son 4 procedimientos básicos que aplica el análisis en su labor. Para un próximo audiolibro estaremos en el capítulo 1.33, la alianza de trabajo.